Ya está transmitiendo. De que se reanuda. ¿Desde dónde empezamos? ¿Desde que nos saludamos? ¿O? No. Un minuto. Tuvimos un problema, discúlpenos, es el wifi, ni modo. Estábamos hablando de Lorenzo Martínez. Sí, que Lorenzo Martínez era el presidente de la Sociedad de Alumnos, ¿no? Y después se fue a la UNAM, pero en ese momento, del 68, era el presidente de la Sociedad de Alumnos. Y que nos relata las inquietudes, más específicamente la protesta por una alta salarial, en donde detienen camiones y hasta queman. Razón por la cual incluso a él lo detienen como presidente, a pesar de que no era el dirigente de ese movimiento, ¿no? Lo detienen y bueno, no pasa a mayores, porque el gobernante, aquí vamos, en primer lugar, su familia tenía contactos con el gobernador, pues era una ciudad muy chica, ¿no? En el 68, ¿quién era el gobernador, don Eulalio? No. ¿O Braulio? No, Braulio, ¿no? Entonces, a todos ellos los entrevistaron y cada quien nos dio una versión de las cosas, ¿no? Por ejemplo, estudiamos al arquitecto Dávila Ramos, Francisco, que él era el vicepresidente, así como Rufino organizó la asamblea del Tecnológico de Saltillo, lleno, no existían los auditorios de hoy en día, ¿no? Pero sí una cancha ahí de básquetbol o una cosa así por estilo, un gimnasio muy grande, ¿no? Desde ahí narramos cómo curiosamente nos desconectaron la luz, ¿no? Tuvimos que hablar a capela. Desde entonces traigo tos. En el caso de Paco Dávila, él era vicepresidente de la Asociación de Estudiantes Saltillenses en Tecnológico, junto con Mario Dávila, ¿sí? Mario Dávila Flores. Era el presidente. Era el presidente, ¿no? Paco y ellos dieron a la tarea, porque todo el mundo preguntaba qué está pasando. Nosotros en Monterrey sí estaban pasando algunas cosas más y llegaba un poquito más de información. Total, organizaron un foro, ¿no? Informativo. Y ahí fue cuando Fue la famosa reunión que pasó por aquí en el libro sí, donde el presidio anunció el padre Usabiaga, Jesús Oranday, Chucheno, y la estaba ahí coordinando Armando Fuenzaguirre, ¿no? ¿Sí? Entonces se narra, pues, ahí Paco nos narra cómo desde un principio el mismo Armando les manda un saludo al inaugurar la asamblea, les manda un saludo a los policías, saludo a todos los policías que andan por aquí, porque eran secretos, pero todo el mundo sabía. Todos sabíamos quién era el que trabajaba ahí ahorita. Policía, tenía la cara, ¿no? Y bueno, además entre puros estudiantes, pues eran los únicos más viejos, y bueno, se les veía la además pinta, es ¿no? sencillo, pues todos sabían quién era. Y luego, incluso en esa ocasión también tomaban fotos. Paco narra cómo uno de los fotógrafos, que era policía al mismo tiempo, generalmente así trabajaba en el CD de Saltillo. Y por lo tanto, pues conocía a la familia de Paco, y a todos, porque era un Saltillo muy chico. Y según le cuenta, que dice, las fotos que tomé donde apareces tú, no las entregué, las eliminé, porque pues soy conocido de la familia y porque a Paco le intrigaba un poco cómo sabía que andaban ahí tomando fotos y por qué a él no lo habían sacado, presionado o vigilado, y en cambio Mario Dávila sí. Ahí fue la razón porque este hombre sacó esas fotos. O sea, se sabía todo de alguna manera. Ahora, esta entrevista no es el problema, esta historia. Porque, como decía hace un momento, sí, estaban desbalagados porque cuentan
relaciona con el que se movimiento da, 68. que se da en otros lugares, aquí en Piedras Negras, en fin, en varias ciudades, en otros tiempos, ¿no? Otros años. Y es ahí donde se describe, ya tuvimos a los espíritus que andan por ahí desbalagados, por ejemplo, viendo cómo se dio el desarrollo de las luchas universitarias y políticas que se dieron ya desde el 70, ¿no? Desde el 70, incluso antes. En el 71 la Universidad de Nuevo León consigue su autonomía. Tardó 6 años, 6 rectores y un gobernador. Un gobernador Y un rector en el voto. para afuera, ¿no? Para Sí, afuera. Y son los primeros en la región consiguen la autonomía, ¿no? Por eso decía Abraham Nuncio que había más actividad en Monterrey. La verdad del norte es Monterrey. No, y además No ahí Nuevo León, Monterrey. salió la guerrilla. Sí, claro. De hecho, así como se dijo que después de ocuparse Vamos a hacer una pausa, nada más para hacerle un cambio de micrófono a usted, porque hay un problema aquí en el micrófono. A ver. y además, Sí, y en sí. la voz, porque Si te gusta. Quitarlo, por favor. Ya no estaba. Sí, Y bueno, Katia Sofía Escudero Rodríguez. ¿También es profesora o es no, alumna? esa es la alumna, la que te decía, Ok. de las nuevas generaciones ahí en historia. Qué buena onda que además Este- que la hayas incluido en Sí, en tu trabajo. para que ayudara y para que apoyara Sí, y al mismo tiempo que aprendiera, ¿no? Porque ella quería saber qué estaba pasando, ¿no? Sí. Tenía una familia que tenía contactos con México, ¿sí? Viento de Libertad y Democracia Rebelde 1968-2018, 59. ¿Por qué le pusimos así? Porque precisamente, no solo después de la toma de Ciudad Universitaria, sino después del 2 de octubre, cuando se viene la masacre, pues la gente se preguntó, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No nos íbamos a quedar con los brazos cruzados, a pesar de la terrible matanza que se había dado. Y lo que se dio fue que se organizaron brigadas, unas más organizadas, otras menos organizadas, para que se fueran a la provincia, ¿no? Incluso pues hubo líneas políticas muy organizadas, como la línea de masas, de orientación maoísta, ¿no? ¿Qué surge de ahí? Que van surgiendo con la idea de la Ciudad de México de decir, bueno, algo tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos a los lugares de provincia donde hay condiciones objetivas, hay movimientos, hay protestas, y vamos a apoyar al pueblo, ¿no? Surge en la práctica el concepto de Universidad Pueblo, ¿no? Sí. Y así se vienen a Torreón y se vienen a Monterrey, unos pues simplemente organizando partidos, otros participando en la vida académica y otros en la guerrilla, ¿sí? En la Liga 23 de septiembre concretamente, ¿no? Que actuó mucho en Monterrey, ¿no? Y otros que se llamaban los procesos y los... Ese, el que secuestró el avión, se me escapa el nombre, pero era otra guerrilla igual, sí. de Monterrey. el documento que donde nace Línea de Masas es un documento que, según explican ellos ahí en su prólogo, ya no lo tengo, fíjate, era un documento histórico muy importante. No sé dónde quedé. Bueno, ellos explican que es la experiencia de los brigadistas del 68. Sí, lo explican así, que esa experiencia que entonces esas brigadas se organizaron, unos se quedaron en México, repito, se fueron a las universidades, se fueron a los partidos políticos, ¿verdad? Y otra gente se fue a provincia, ¿no? Aquí en Torreón y en La Laguna pues, se llenó de brigadistas dedicados de tiempo completo. Y venían de donde empiezan es en Durango, ¿cómo se llama? Anaya. ¿Sí? Partido político, el PT. Sí, se va a Monterrey, hace su Que tierra por y cierto libertad. le fue mejor que su cuando PT. lo Cuando constituyó Salinas. Sí. Sí. Ellos eran gente de Salinas. Ahorita es gobierno. Ahorita es gobierno, pues, es la tercera fuerza política. Sí, Y es derivado de ahí. Sí. Todo esto, o sea, sí, se fueron. Y entonces por eso nosotros hablamos de vientos, es decir,
No se dio en ese momento, Sí. pero el viento llegó hasta acá, retrasado y no, pero llegó a toda la región, ¿no? Yo tengo la idea de que el 68 de Coahuila, de Saltillo, concretamente, fue el 73. Sí, es lo que se dice, bueno, en el 71 sí, en Monterrey, Nuevo León y demás. Pero aquí el movimiento de autonomía de la Universidad Autónoma de Coahuila, tú lo narras en tus escritos del periódico, ¿no? Y los incluimos por acá también, en donde claramente se explica ahí pues cómo nació la idea de la federación, sí. federación y que luchaban por unas mejores elecciones y total, se atravesó ahí la autonomía. Pero desde que organizan la demanda, desde que levantan la demanda de autonomía hasta que se las conceden, increíblemente pasan 11 días, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que estaban dadas las condiciones ya, ¿no? Y que un gobernante como don Eulalio, pues era receptivo a esas circunstancias, ¿no? Luis Echeverría, después del halconazo del 71, estaba más que receptivo. Más que estaba receptivo. cooptando Sí, estudiantes y acercándolos. Sí, la famosa política de apertura democrática, ¿no? Que aunque mucha gente pensó que era apresura democrática, ¿no? Pero de todas formas sí se acercaba. Y ese es un primer impacto fuerte aquí en la UAC. Porque no solo se consigue la autonomía, como sabes tú muy bien, porque lo has relatado en varios escritos, Mario Arispe también en su libro de Primavera de las Cenizas lo menciona, en donde después del decreto de autonomía, en abril de 73, pues se dedica a la comunidad a elaborar el estatuto, ¿sí? Y la declaración de principios, ¿no? Que con una estructura muy democrática, en fin, de votaciones desde arriba hasta abajo, etcétera, que todavía subsiste. Desgraciadamente, tanto la autonomía como esa estructura democrática Flores Tapia, sí, para dársela a Villegas Villegarrico, sí, sí. Algunos funcionarios actuales defienden todavía como una cosa muy excelsa, ¿no? Una democracia del siglo XXII, algo así, que nadie nos la ha igualado. No es cierto, ¿no? Porque todo el mundo sabemos que hay mucha simulación, mucho más, en unas escuelas más, en otras menos, pero en rectoría directamente existe el dedazo. Claro. Sí, bueno, pero yo lo que voy es esto, o sea, en aquel momento la comunidad universitaria hizo un movimiento y logró la autonomía, con las condiciones superadas. Pero en este momento dice, el voto directo existe, la paridad existe, que los estudiantes sean manipulables y manipulados, la culpa es de los estudiantes y de los dirigentes o rectores manipuladores. Y profesores también. Y profesores, claro, o sea, de los universitarios completos. ¿Por qué? Porque dices, pues ya la universidad no es lo que debiera ser. Pues no, porque todos los que estamos adentro dejamos que sea como es, no como debiera ser. Sí, de acuerdo, hay una responsabilidad pues del estudiantado, pero es explicable por otro lado, ¿no? Es decir, los bombardean con esas ideas de que somos las democracias perfectas, ¿no? Por eso alguien le llamó más bien dictadura perfecta, Sí. Porque no se nota, y los bombardean desde el poder, es decir, hay tanta manipulación que desde las direcciones, desde rectoría, desde la Secretaría General, mueven sus hilos y son buenos para mover los hilos y para convencer, para comprar, para hacer fiestas. Listas consumados en el manejo de votos. Y durante 70 años y por eso Ríos hablaba de que éramos los agachados, ¿no? que aguantábamos todo. La otra vez se preguntaba aquí, Jorge, preguntaba que por qué Melchor de los Santos, primer rector de la autonomía, además el más joven rector de toda la historia de la universidad mexicana, 30 años, años, cuando fue rector, cuando andaba ahí tenía 21.
Entonces yo le contestaba que precisamente porque luego se le entregó, también hay que decir, Flores Tapia era un gobernador demasiado fuerte, Muy poderoso. demasiado, muy cercano al presidente. sí, muy cercano al presidente, de uña y mugre, de Sin contrapesos. sin contrapesos, pero además muy autoritario. Entonces, pues, yo no creo que le haya preguntado a Melchor, oye, ¿cómo ves? No, tú entregas y le entregas Y te vas. a Entregas y te Villegas. vas. Entonces, en ese momento él le entregó, y todos los que estuvieron pues, fueron dedazos del gobernador priista en turno. Exacto. Así es, así es. Entonces, bueno, pues nosotros habíamos luchado contra el PRI, contra el gobierno para la autonomía. Obviamente que los rectores puestos por los gobernadores priistas no iban a enaltecer la figura de Melchor de los Ángeles. Claro. Él es el más olvidado. No de los solamente rectores, yo eso. creo. Sí, no sí, tiene sí. calle, no Lo tiene que están aula, haciendo no ustedes tiene, no tiene nada, salón, Tú nada. y Jorge, sus proyectos, su tesis, lo que están haciendo es rescatando eso, porque la verdad no hay nada escrito sobre la autonomía. Y yo siento que no solo empezó a agarrar las riendas el gobernador de aquel entonces, sino el mismo Melchor ya no tenía la fuerza, Ya no tenía todo el movimiento, porque sabemos cómo llegó, ¿no? Sí, luego- que de economía y luego se lanzó y quedó él, ¿no? Y bueno, muy joven. Entonces, pues simplemente no tenía un respaldo popular, ¿no? Mario Arispe incluso platica cuántas veces quiso lanzar la toalla. Sí. Digo, Mario Arispe era el más cerca, hasta que se Sí. pelearon, de Melchor, del rector. Pero él platica ahí en Primavera las cenizas, o Cenizas las primeras, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el libro, de Mario Arispe, que por esto va a estar aquí, ahí donde tú estás el 15 de noviembre. Entonces, él platica cómo varias veces Melchor de los Santos trató de tirar la toalla, o sea, Pues es que es una responsabilidad muy fuerte, la sola rectoría es una responsabilidad muy fuerte, y en aquellos momentos seguramente que además con un gobernador como Flores Tapia impositivo, hasta grosero, rudo, pues obviamente no tenía por qué aguantarle, ¿no? Y déjame decirte otra cosa, si a eso le agregas que la autonomía la hicieron los estudiantes aquí. Sí. Sí, no. El Torreón no participó. Y de todas maneras Unos existían grupitos ahí las pequeños. otras unidades. Sí existían, Sí. pero no No participaron. participaron. Entonces, Pues eso todo eso se narra en el libro gracias a que ustedes escribieron algo, a que Mario escribió algo, y posteriormente el mismo Jaime Martínez Veloz también Sí. en el otro libro, ya en el otro gran movimiento que es el de Prodignificación, también lo escribe. 84, Ahí, sí. por ejemplo, comparando a Jaime con Melchor, pues Jaime tenía mucho arrastre claro. en la universidad y popular, ¿no? Sí. Una pausa nada más, voy a ajustarle su micrófono otra vez porque tenemos un problema de ruidos y quizás su chamarra está haciendo ahí. Ahí está. Ahora sí. Ya. Bien, adelante. Entonces, sí, sin embargo no tenía la fuerza. Yo siempre hago ruido. No tenía la fuerza para solo lograr ¿cómo se llama? Pues, llegar a la rectoría. Por eso se tuvieron que aliar Catón y él. Así es. Y bueno, pues había cierta, por lo menos en algunos puntos, afinidad ideológica. Pues es una ideología pequeño burguesa, ¿no? Por no decir No hacía mucho que no oía esos abiertamente conservadora, ¿no? Bueno, y el debate de la época era eso, o sea, los comunistas quieren apoderarse de la universidad, o sea, en el tiempo ese de Villegas. Y la verdad sí, la verdad también hay que decirlo, sí es cierto. No se querían apoderar de la universidad desde el punto de vista administrativo, porque aquí se demostró, los comunistas no pedimos absolutamente ni un puesto. No, pero yo digo en el tiempo del 84. Ahí se dio sí. el debate. Bueno, los sí, ahí medios. sí, pero en la autonomía no, tenés así que les dejamos la rectoría a los corporos, no hubo ningún problema, y ellos se pelearon, y lo que va a suceder ahora con el país, no, se van a pelear ahí mismo y luego ya nacen los grupos, y total, se terminó aquella universidad que queríamos, una universidad si tú quieres idealista. Sí, se ve en la declaración de principios, que afortunadamente tú la recoges,
porque ahora yo diría que el 99% de los universitarios, incluyendo a los funcionarios, no la conocen. No. Es un hermoso... Sí, simplemente se sintetiza Universidad Pueblo, ¿no? Es decir, que la universidad se deba a los movimientos sociales, que no sea cómplice de este capitalismo feroz, salvaje. Por eso dicen que se apodera de la universidad como no es eso, sino simplemente que haya un capitalismo social, porque no puedes acabar con el capitalismo. Vamos, el universitario, con lo privilegiado que somos, no podemos estar ajenos a 60 millones de pobres, ¿no? Y a la desigualdad tan terrible, ¿no? Y al manejo del país regalándoselos al extranjero y demás. Entonces, bueno, pues algo tenemos que decir. Estrictamente de eso se trata la autonomía, de que haya una conciencia libre, de libre tránsito de las ideas, pero pues repente no quieres, ¿no? Antes la autonomía no tenía cabida gente como tú, en la docencia. O sea, gentes que pensaban diferente. O sea, en la ausencia, sobre todo, no. Como estudiante sí, la gente de la Ateneo era brava, ¿no? Porque era la prepa más grande, etcétera. El TEC estaba chiquito, era más técnico, la radio estaba chiquito también, y llegaban cansados a su casa estudiando. En fin, yo recuerdo que criticaban mucho desde la sociedad de alumnos, y les y demás. Por ejemplo, me tocó a mí la crítica que se hizo muy fuerte al gobierno de Madero, ¿no? Estaba burlándose de él, ¿no? Pero por supuesto que tenía consecuencias, ¿no? Ya te empezaban a identificar, ¿verdad? Quisiera narrar de nosotros y el gobierno también. sobre todo era muy inocente. Muy inocente, aunque San Pedro y es su secretario general, era conservador a morir también. Bueno, resulta que hicimos el retiro, solicitamos por escrito la carta del Estado, si era ¿no? Una audacia nuestra. Bueno, que todo hasta que llegaron a la plaza de armas, ahí de repente se escabullieron. Y bueno, nos enteramos que había llegado un mensajero diciendo ¿qué están haciendo aquí? Estuvo padre cumplirle chusco porque con la arma del Estado, ¿no? Más elegante, ¿no? El toque ahí, ¿no? Y ellos estaban felices, pero bueno, les dieron la orden. Además encabezando el desfile, ¿no? Eso refleja que también inocencia y desejaza. Un sencillo donde todo el mundo se conocía, pero era la verdad de las cosas. Hacemos críticas no solo al gobierno, sino también a la iglesia. Mal. Porque, bueno, sentíamos que estábamos en una escuela liberal, ¿no? Que los maestros podían leer y traíamos ese espíritu liberal, ¿no? O ya no tanto, ¿no? Total, esas cosas las fuimos recogiendo en el libro de lo que escribieron, como decíamos, Mario Arizpe, tú mismo, ¿no? En el periódico, ¿no? Y relatamos efectivamente las luchas de Nuevo León, los impactos, esos de Saltillo, el movimiento de autonomía, pero también la tradición de lucha sindical, ¿no? Que consideramos que les pusimos ahí que asiste a la universidad. No había sindicatos de los trabajadores. No. Y se dio una lucha también fuerte, ya en los 70, que venía la ola también, el viento de libertad, otra vez desde la UNAM, ¿no? Porque bueno, allá estaba el sindicato de trabajadores administrativos y luego académicos, en donde uno de los dirigentes de esos sindicatos en la UNAM era Evaristo Pérez Arriola, movilente, y pues obviamente iba por acá. Total, y además el secretario del sindicato, claro, de la UNAM. De la UNAM. Sí. Total, si vemos ese viento de impacto,
llega Saltillo con la autonomía, con la estructura democrática, pero también en el terreno sindical. Y no solo en el terreno sindical, sino en los procesos electorales. Hay que recordar que en los 70 se hizo la reforma política, 77, y no fue casual. Rey Cerol se los dijo, en este país hay demasiada presión, necesitamos encontrar válvulas de escape a la presión, ya hay muchas voces de oposición, hay que oírlas, hay que darles fuego. Otras cosas así las mantiene ocupadas. Él decía, el que se opone, apoya. ¿Sí? Y efectivamente, ¿no? Y bueno, los procesos electorales, particularmente los municipales, que les tocó ya a De la Fuente Rodríguez, en el año 84, estuvieron muy fuertes. Fue Torreón, fue Monclova, fue Sabinas, fue Piedras Negras, fue Ramos Arizpe, y en todos hubo conflicto. Sí. Tan serios, como digo yo, que en Piedras Negras era tan fuerte el apoyo que tenía la población, que cerraron el puente internacional, ¿no? Les digo yo, ni Trump ha logrado cerrar ese puente internacional. Pues ahí lo cerraron. Y sabemos el gran flujo que hay entre Piedras Negras y Isla Paz, ¿no? Pero además es una cosa internacional. Sí, y bueno, esa parte está, digamos, influenciada por ese espíritu de libertad, ese espíritu de resurrección, ese espíritu de protesta. Antes no se valía, parte por miedo, parte por represión, porque sí había represión, porque una de las principales demandas del movimiento era libertad de los políticos, porque cada movimiento que había llenaba las casas de los políticos. Con Tlatelolco, pues era la muestra enorme de una represión y de lo que era capaz un sistema de hacer, ¿no? Kiko, y luego después de esfuerzos, ¿cuáles fueron tus conclusiones? Yo no sé si le pusiste conclusiones, la verdad. Una reflexión hacia el futuro, ¿no? Pero antes más lo cito rápido. El gobierno sí genera toda una política, porque la represiva no era salida. Hace una desconcentración, además de lo anterior que dijimos, desconcentración educativa, ¿no? Reforma de nuevas universidades. Se da cuenta que no puede tener a toda su juventud, que eran ya muchos que habían crecido, había cambiado la composición de los jóvenes y de la población, generando nuevas escuelas. Ahí está la UAM, ahí está la tecnológica y los sistemas tecnológicos. Hoy en día se habla aquí en Coahuila que hay, aquí dicen, cientos de universidades. A mí no me queda muy claro dónde están, pero no creo. Pero sí hay una desconcentración de educativa, ¿no? Muy clara, ¿no? Y luego, el movimiento pro dignificación de la UAC, que bueno, también es uno de los grandes movimientos, ¿no? Se van hasta la Ciudad de México en caravana, y bueno, consiguen sus cosas. Algo que también repercute es ese ambiente de democracia rebelde, de protestar, de participar, ¿no? Es las organizaciones civiles. Ahí sí se habla de que hay 500 organizaciones civiles en Coahuila nada más. Que de género, que de la infancia, que de la pobreza, que de los migrantes, que derechos humanos, etcétera, ¿no? y de en algunos de estos movimientos, ¿no? Entonces, sí, pues la reflexión al futuro es obviamente, no recuerdo de lo que escribí, sino de todas formas los invito a que lean el libro, ¿no? Sí. Por ahí en las redes sociales hay ejemplares disponibles. Lo hicimos con esfuerzo porque estrictamente, aunque nos apoyaron ahí en las escuelas, la mayor parte la tuvimos que pagar nosotros, pero lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Pero las reflexiones son en el sentido de que todavía hay muchas banderas que puede recoger la juventud. Que muchas banderas. Yo lo digo en tono así muy dramático, digo, todavía hay muchas alhóndigas que quemar, ¿no? Bueno, ahí está la desigualdad. El estudiante, y menos el universitario, puede hacerse la vista gorda de esos 60 millones de pobres, de esa desigualdad, de esa simulación de la democracia que hay afuera, el desorden que hay entre los partidos políticos, y ya no sabe uno a quién creerles, e incluso dentro de la universidad, repito,
unas escuelas más que otras, pero pues el dedazo del gobernador para elegir al rector sigue vigente. Y lo peor del caso es que es en lo oscurito y por debajo de la mesa. No quieren sacarlo. Bueno, si quieren que participe el rector, pues que participe el rector, el gobernador, ¿no? Pero se discute y se ve las conveniencias, los pros y los contras, pero no se le puede enseñar al joven una... ¿Por qué valdría la pena ir a votar? Lo que pasa es que todos esos catedráticos se fueron a historia. Sí, en serio, si fíjense en eso, ustedes tienen en esa escuela puros doctores, pero además la gente crítica está allí. O sea, como que todos se fueron. Pasó lo mismo que con Juárez, ¿no? En general hay una educación deformadora, en general, desde la primaria, ¿no? Formadora, sí. En donde vas tú ahí a aprender las verdades que llegaron para quedarse, para aprendérselas de memoria. No hay una formación crítica, ¿no? Y tampoco social, ¿no? Entonces, en realidad, el que logra escaparse de esa deformación es condiciones familiares, de grupo, personales, ¿no? O lecturas y demás, sin contexto. Pero en general, a la gente les dice que tiene que acabar su carrera, que tiene que... Los valores que tienen que imperar son el trabajo y la responsabilidad como valores únicos. Y el individualismo, y la competencia, sálvese el que pueda, ¿no? Y Jamás también el de esa, solidaridad. y también esa que el que no tranza no avanza. Y la verdad es que en el fondo hay esas cosas. La evidencia también de enriquecerse por cualquier medio, ¿no? Y rápido. Entonces, sí hay todo ese medio, ¿no? Pero yo confío que tarde o temprano la juventud tiene que agarrar sus propias banderas, de una forma u otra, ¿no? Que no es fácil, pues tampoco fue para el 68 fácil, ¿no? Pues nace, ya había habido muchos movimientos, se narran un poco los antecedentes, que si los maestros, que si los médicos, los campesinos, ¿cuántas veces no lucharon aquí los campesinos? Incluso también los reprimieron, como el licenciado Raúl Toda Estrada, simplemente lo mataron en tiempos de Raúl Madero, y quien lo manda a matar es Saussure, ¿no? Sí. Entonces la tienen muy difícil, pero llega un momento en que se aumenta la presión y esas son las virtudes, digamos, del 68, que logró romper esas cadenas y entonces abrió posibilidades. Y hoy en día, bueno, pues, creo que tienen posibilidades, ¿no? En el caso de la UAC, pues ahí está ¿cómo se llama esto? Una declaración de principios, un estatuto para votar que les permite tener el instrumento. Claro. El instrumento que, déjame decirte una cosa, yo he estado preguntando, y ahí se los encargo si lo saben, ¿cuántas universidades actualmente tienen esta cuestión de votación directa? Sin ponderación. Son uno o dos, no Sí, más. ¿verdad? Sí. No más. Yo creía que la Nada más son dos, la Narro y esta, pero Sí, la Narro tiene ponderación. Sí, tiene ponderación. En Veracruz había una, pero no estoy seguro de si ya la quitaron. Y Michoacán también, pero ya las quitaron. Entonces, aquí también pretenden quitarla. Total. Ahora, toda la sociedad empuja al joven a que se prepare, acabe rápido, se vaya a un trabajo y emprenda algo. No les dicen que emprenda significa agandallarse el trabajo ajeno, ¿no? De alguna manera el movimiento, yo en otro escrito ponía que era un movimiento estudiantil popular pro libertades democráticas, ¿no? A pesar de los 6 puntos que parecen las primeras reivindicaciones. muy sencillo, pero también se habla de estallido social, de protesta contra la crisis económica, la injusticia y la represión, que ya se venía dando. La hazaña democrática de México, la hazaña democrática de México contemporáneo, parteaguas del país, crítica de la juventud a lo establecido y por la democracia utópica, grito desesperado a la juventud y últimamente fiesta y tragedia, ¿no? ¿Cómo terminó? Es decir,
es todas estas cosas que si uno ve el pliego petitorio pareciera que no están, pero tan están que a 50 años del movimiento seguimos. Y bueno, por eso yo y muchos más tratamos de difundir, y más entre los jóvenes, y por eso aquí invitamos a una joven para que se enteren y participen. En la Escuela de Ciencias Sociales se hizo durante toda una semana talleres, conferencias. Incluso llevaron a Abraham. Abraham Nucho. Fue uno de los ponentes. Fueron durante toda la semana gente, este muchacho Vargas, bueno, hasta el rector fue, porque por cierto, no lo mencioné, también se mencionan en el libro los movimientos urbanos populares allá, incluyéndolo junto con los campesinos, con el Bajo Pilas y demás. ¿Qué son esas? Son las brigadas de orientación maoísta que dicen ellos. Ojo, yo de repente al conjuntarlos, estaban desbalagados, digo, bueno, a lo mejor lo estoy conjuntando como un impacto que solo existe en mi cabeza, pero no. Todos ustedes que han escrito algo dicen, somos herederos del 68, somos hijos del 68. Todos, en todos los libros, no solo Mario Arispe, el mismo Salvador allá en La Laguna, aquí en el periódico, en el movimiento de dignificación. Es decir, como que es una especie de ejemplo, ¿no? Un viento, pues, que llega de libertad a atreverse, ¿no? Viento, que tarda 50 años en cuajar. Pues sí. ¿Por qué digo eso? Porque la llegada de Morena, aunque sea partidocracia, viene a ser la segunda transición. O sea, no es la cuarta transformación, es la segunda transición. O sea, primero llegó el PAN, que era derecha. Ahora viene Morena, que no es derecha. Tampoco sabemos qué es, pero ya hubo un efecto, ¿no? O sea, llega otro bloque a gobernar, en teoría, con orientación social, o sea, no orientación del mercado, aunque con favor al mercado y ¿cómo se llama? Y dispuesto a satisfacer al mercado. Por cierto, yo tengo una pregunta que hacerte, Kiko. A propósito de lo que está hablando Jorge, ¿tú qué piensas si con una persona crítica, con una gente que conoce la historia, con una gente que tiene muy definida su ideología, qué piensas con lo que está pasando con el país, con Morena? Porque ya ahorita ya nos confundieron a todos, ¿no? Los priistas están ahora sí exigiéndole a Morena y criticando todos los días a López Obrador, mientras que López Obrador pues, dice todo lo que se le ocurre. López Obrador va a ser como que lo conocimos, Echeverría. Echeverría hablaba, tenía una diarrea para hablar de Echeverría. Hablaba de todo. Y era hiperactivo. Igual, y andaba en todos los frentes. Igual que Andrés Manuel, que además se está metiendo en broncas por eso, porque todo habla y luego dice al otro día cosas distintas y cosas de eso. Entonces, pero habla mucho. Yo creo que, sin lugar a dudas, es también un impacto, ya no directamente, es que estos impactos no son así mecánicos, lineales, ¿no? Es decir, es un proceso. Es un proceso y además muy, muy complejo. Yo acostumbro a mencionar lo que dijo Albert Einstein, ese cerebro privilegiado, dice, la política es muy compleja, yo no lo entiendo. De la relatividad. ¿No? Entonces, efectivamente es un proceso, sin lugar a dudas tiene alguna relación. Por ahí creo que el ex rector de la UNAM dijo, el triunfo de Andrés Manuel algo tiene que ver con esa conciencia de la ciudadanía que está harta de que le echen mentiras, de que se enriquezcan, de que siga la violencia, etc. Es, ya hay que decirlo, del capitalismo salvaje. En las escuelas es muy difícil que te enseñen que vivimos un capitalismo salvaje, un capitalismo subdesarrollado, dependiente, ¿sí? Atrasado, desigual y ya de mote corrupto, ¿no? Entonces, pues ese es el tipo de país que tenemos, ¿no? Sí. Y es el que menos en las universidades. Sí, yo no, son muy pocos cursos los que hablan así, ¿no? Entonces, obviamente, al llegar a Andrés Manuel, pues se generan muchas expectativas, ¿no? A lo mejor guardando todas las diferencias, como las expectativas que se crearon cuando subió Madero, ¿no?
Ni más ni menos, alguien lo cataloga así muy inocente y todo, pues sí, pero ni más ni menos tumbó a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, bueno... lo que pasa es que también lo tumbó, pero si tú te das cuenta, se consolidó con la revolución armada. Yo no conozco ninguna revolución que se haya hecho sin armas. Bueno, claro, o sea, el que le dio el poder finalmente fue la revolución armada. Sí, claro, claro. En el caso, acá volviendo a Andrés Manuel, yo pienso que se generan muchas expectativas y yo pienso que aunque digan que no tienen contrapesos, yo creo que se equivocan porque el asunto no es simplemente la cuestión política, los diputados, eso. Es el capital. El capital no lo va a dejar avanzar. Ya se ve todos los días. Hasta critican la forma como va al baño, ¿no? Entonces, no lo van a dejar avanzar. Y pensemos, el capital va a dejar que le quiten sus ganancias, sus contratos, de ninguna manera. Primero se la juegan. Y digo, ya ha habido asesinatos en muchos lados del mundo cuando las cosas no eran otro camino. Nada más ver la historia de América Latina y está lleno de presidentes y experimentos de libertad o de democracia que se mueren, ¿no? Que se mueren porque los combaten a como de lugar, ¿no? Los asesinan. Como combatieron a Allende, por decir algo, y hay muchos más, ¿no? Un chavo de Guatemala también, pero que experimento interesante. Sí. Entonces, yo creo que yo me conformaría con que Andrés Manuel aminorara, matizara al menos el capitalismo salvaje. Porque pienso que esperar demasiado también puede ser muy grandes las decepciones, ¿no? Porque esperas algo que con una varita mágica va a cambiar todo, aún con los 30 millones de votos o 50 millones contra el PRI. No, un país no se cambia así tan fácil, ¿no? Entonces, porque además Morena es toda una corriente, todo pero todavía no está consolidado como partido. Como ¿no? partido, sí. Nuestra estructura, principios y demás. Es una corriente que además, lo último, se va alusionando. Sí, ya reciben a todo el mundo. Ya, pues ya reciben. Los fueron agarrando durante todo el camino y ahora todavía rematan. ¿Sabes qué? Bueno, es que él dijo que iba a empezar barriendo desde arriba la basura. Oye, lo que pasa es que lo raro de todo esto es que están suspendidas las órdenes de Andrés Manuel, las incorporaciones. Sin embargo, este cuate fue y ya lo admite Andrés Manuel. Bueno, ya tienes la terna para Coahuila. ¿Cuál es? Luis Fernando, Guadiana, Reyes Flores. Porque es que les faltaba uno para obtener terna, si no nada más iba a hacer dupla. Bueno, como si es complejo. Yo creo que pues, debemos de tratar de empujar por ahí para hacer cada vez más radical el movimiento. ¿Por qué? Pues porque es un capitalismo salvaje, dependiente, atrasado, repito, ¿no? Desigual, con pobreza y luego de pilón, corrupto. Que por cierto, todos los capitalismos son corruptos a lo largo de la historia. Unos más, otros menos, pero todos han sido corruptos. Acuérdate lo que en algún libro decía Marx, que él no culpaba a los empresarios. Él decía, es la dinámica del capitalismo los que los lleva a ser superexplotadores. Porque si no, pues se quedan atrás y lo sacan del mercado. Es la racionalidad de la ganancia, ¿no? Me vienen siempre a la memoria las afirmaciones de Espinosa Iglesias, banquero, fundador del Banco Bancomer, poblano, cuando le dijeron, oiga, es que en aquel entiendo, hay mucha pobreza, hay que una empresa socialmente responsable, que se preocupe por la sociedad. Le dije, un momento, yo soy banquero, no hermano de la caridad. ¿Sí? Y vámonos, ¿no? Y así es, y el banquero y el comerciante y el industrial tratan de salvar su ganancia. No se preocupan tanto por esa pobreza y esa miseria, se preocupan porque le subieron un 10% las tarifas de la luz, ¿no? Y hacen un escándalo nacional, ahí sí se defiende. Entonces, con Andrés Manuel va a ser lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, ahí está la experiencia vieja de Salvador Allende, de Lula,
de Argentina, etcétera. El capitalismo no se va a dejar así como así, a pesar de que somos un país que cuenta poco desde el punto de vista de tamaño con Estados Unidos. Somos el 4% de la economía de ellos, ¿no? Y el Trump nos anda acusando de que le hacemos daño y que lo robamos y que le picamos los ojos. Somos el 4% de la economía, ¿no? En cualquier momento nos aplasta, ¿no? Hay que recordar también lo que le hicieron a López Portillo, los banqueros. No nos volverán a saquear. Pues sí, lo saquearon y sí volvieron a saquearlo, ¿no? Y luego nos saquearon a la sociedad, al pueblo. Sí, yo insisto con esa palabra, Sí. el pueblo. Al resto de los habitantes nos saquearon con Fobaproa, ¿no? El saqueo ese luego nos lo hicieron pagar a nosotros. Sí. Qué bueno que Andrés Manuel, pues bueno, por lo menos intente contrarrestar esa corrupción. Pues ya es ventaja, ¿no? Sí. Ojalá y lo logre, porque ahorita hay una de las cosas que más le critican es que la gente no está muy contenta con lo que lo fue. Sí. Está contento con López Obrador. Lo que diga López Obrador, eso es Guana, señor, Mesías y todo eso. Pero no están de acuerdo con el resto de la gente. Bueno, yo no sé qué van a decir los coahuilenses panistas que se fue uno de sus principales hombres a Morena, ¿no? Pero es que dices... No lo van a bajar de traidor. No, claro, además... Oportunista. Dices, uno de sus principales hombres, pues si son 40 changos, se te va uno y ya pusiste a temblar al partido. Sí. Porque tienen 5 en Torreón, otros 5 aquí, son los mismos que le dan la vuelta a las candidaturas. Unas, fíjate cuántas veces... Ahora Morena los va a reciclar. Exacto. Y es que no hay principios por los cuales dar la lucha ni la vida. No hay el único es esa que dice Spinoza. La racionalidad de ganar poder y ganar dinero. Sí. Si no se da eso, no me interesa. ¿No? ¿A poco andarme sacrificando? Será muy poco sacrificado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo, Kiko, que el equilibrio viene, yo pienso mucho en los equilibrios ideológicos. La derecha tiene muy claro lo que quiere, lo que dijo Spinoza Aires. Tiene muy claro lo que quiere. Y en otros aspectos ideológicos, el no aborto, muchas cosas más. Pero el pueblo, sobre todo el pueblo fregado, el de esos 60 millones, eso no tiene porque van a comer al rato. Sí, exacto. Ese es su hoy que como, hoy como pago el recibo, hoy me van a cobrar tal cosa. O cómo atiendes la salud tuya y de tus hijos. Esa gente se le mueren los hijos en los brazos por falta de atención. ¿No? Eso impacta. Oye, te invito a una manifestación de aquí, espérate, déjame que se me está muriendo el hijo, déjame luchar porque me lo admitan en el seguro, etcétera, ¿no? Porque pues a una clase social se le facilita todo, pero a una inmensa clase social se le dificulta todo. Por eso se les facilita y a otros se les dificulta. Por eso la derecha no tiene incluso ni tiempo. Él puede estar pensando en el siglo siguiente. Nosotros queremos llegar adueñados de la tierra al siglo siguiente y ya tiene los planes. Hoy sale, anda sale una cosa que yo no había visto. Esto del capitalismo salvaje, de que en el 2030 es apoderarse de la tierra, y en eso está involucrada el agua, no el petróleo, el agua, los alimentos, todo eso. Entonces todo eso empieza a partir en México, a partir de Calderón. Entonces todo lo que estamos viendo pues es a partir de Calderón, de que le dijeron el agua, el lunes pasado, hace 4 días, acaban de abrir en internet para que tú, si quieres invertir en el agua, lo hagas a través de internet, ni siquiera vas a tener... Increíble. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría, de que hablara el presidente. Y electo. Por cierto, ahorita me recordó con esas cosas increíbles que hacen, pues los artículos estos que acaban de sacar aquí en la Cámara de Diputados, donde prohíben las manifestaciones. Otra vez regresamos a la provisión, ¿no? El meeting y etcétera. Si van más de 5 ya es
Así decían, bueno, en el Zócalo, más de 3 es manifestación de suelo así. ¿Sí? Y no te dejaban entrar. Claro, ya cuando entraron 300,000, bueno, ya no supieron cómo, ¿no? Cuando estuvo Roxana Cuevas, la de la coalición, Sí. la conoces bien. Entonces ella dice algo que a mí me sorprendió. Oye, la cuestión de la disolución existe aquí. Por eso los les hablaron, claro, no los demandaron y no los metieron a la cárcel, no los tuvieron, pero es Un calambre. existe eso, o sea, y les abrieron investigación. de que ningún les dicen grupo de personas puede presionar a una autoridad, es decir, exigirle que le resuelva el problema de los medicamentos, porque ya no hay solución, no sé cómo le mencionó ahí. Motín. Y que no puedes interrumpir el paso de la gente. En la Ciudad de México lo resolvieron hace tiempo. Permite las manifestaciones con cierto orden, de tal manera que no agredes el derecho de los demás. Como antes se solicitaba, oiga, vamos a hacer eso, se solicitaba. ¿Y cómo le hacen ahí? Bueno, pues un carril, el carril de baja velocidad dedicado a la manifestación y todos los demás abiertos. Exacto. O sea, sí hay soluciones, pero cuando no se quiere... un problema del 68 es que cuando te cortan la comunicación no se genera opinión pública, o se genera de una forma muy lenta. En la época de internet no hay forma de cortarte la información, pero de todas maneras no tenemos una opinión pública enterada ni participativa, porque todos esos problemas son problemas mínimos en una ciudad cualquiera, que si tú vas y no te dan permiso para hacer tu manifestación, pues inmediatamente subes al funcionario que te está notificando que no te la da y quién sabe qué, y una opinión pública enterada y participativa se encargaría de decirle a ese funcionario, ubícate, tú estás nada más para probar eso, porque no eres el dueño del pueblo, estás de empleado ahorita. Y bueno, es el gobierno y ellos, acuérdense que las ideas dominantes de una sociedad son las ideas de la clase dominante. Y hace todo su esfuerzo, etcétera, para que la gente piense como ellos. Y el que no piensa igual, pues es disidente. Es disidente y se reprime en la Es subversivo. que se puede, ¿no? Ahorita no tan fácilmente te matan, pero pues cuántos desaparecidos son. Claro, seguramente será por muchas otras causas, pero pues el Estado reprime al que no está de acuerdo con él, simple y llanamente, ¿no? Mi querido Kiko, déjenme volvérselo a mostrar, creo que es ahí dice que en la historia. En la historia, yo dejemos ejemplares para que... Ahí, de veras, léalo, está interesante. No, acuérdense lo que nos han enseñado, la verdad es que a mí me lo enseñaron los historiadores. El pasado es necesario conocerlo para entender lo que está pasando en el presente. Es que el pasado no pasa del todo. Que ya pasó, no es cierto. Está conectado. Si pasara de todo nuestro pasado, pues no seríamos lo que somos. Exacto, no seríamos. Somos la acumulación de nuestro pasado. Sí. La ventaja de este libro es que conjuga en una misma línea, como impacto de ese proceso social de emancipación, de insurrección incluso, conjuga todos los movimientos que parecen que estaban aislados, ¿no? Y es parte de lo mismo, ¿no? Por eso hablamos de ese viento de libertad que llega y democracia rebelde. Ahora no tan fácilmente esos artículos de los que hablábamos ahorita que han impuesto, pues los han escondido, los tienen que esconder, ¿no? Porque pues es absurdo, ¿no? A estas alturas, pero para la próxima vez que quieras, a mí se me olvidó decirles, el obispado de aquí tiene todo el autonomía. Para mí me sorprendió mucho saber eso y además ver algunas cosas, volantes y todo. El obispado. El obispado, sí, el obispado de aquí. La casa Raúl Vera. Yo me imagino que ahí está, no sé dónde esté su archivo. Pero ellos conjuntaron todo eso. Eso, básicamente lo de la autonomía. Te digo, hasta volantes. Los volantes que hacíamos que eran miles y miles y miles de... Sí conviene para la historia, ¿no? Sí, para la historia. Mira, de todas formas los movimientos de libertad los reprimen, los matan, pero siguen. Vamos, a Hidalgo lo mataron, a Morelos lo mataron, y siguió. A Madero lo mataron, y siguió, al contrario, mártir. Y así como muchas otras veces, Martin Luther King, pues, en otro lugar, los matan, pero es que la libertad no tan fácilmente se mata.
¿no? Las y- ideas no se matan. no se matan. Exacto. Lo único que ni uno mismo puede hacer es ordenarle a su cerebro que no piense. Pero sí lo puedo manipular. Ah, eso sí. Lo puedo manipular de tal manera para Y entre más conducirlo. ignorantes seamos, más nos manipulan. También es cierto. Kiko, yo te agradezco mucho. Del equipo te agradece mucho que hayas venido a darnos, porque además tú lo anunciaste aquí. Sí. Sí. Me da mucho gusto que estés otra vez de profe. Sí, porque además se necesitan los profes. Mira, déjame decirte una cosa. Sigo en matemáticas como en historia, en los dos lugares. Porque te quiero decir una cosa. Estoy incómodo, por cierto. Sí, soy incómodo, pero no le hace. Oye, porque a mi generación, me acuerdo, quienes nos pusieron esa chispa de empezar a buscar ideología y todo eso, fueron los maestros. Asómbrate, yo voy a decírselo a Basaldúa. Valdés Basaldúa estuvo aquí. Te olvidó decirle que yo escuché el 68 por primera vez en la prepa nocturna de parte de Roberto Vega. Entonces, los maestros como ustedes son trascendentes en esto de la concientización a la juventud. No, al contrario. Que Muchas gracias. bueno. Muchas gracias. Y ya sabes, aquí está. Esta es tu casa. Está bien. Así somos. Muchas gracias, agradecemos su atención y la paciencia de algunos errores técnicos que ajenos a nuestra voluntad. Agradecemos a Rafael Izquierdo en la producción y a Félix Rojas en la dirección. Hasta el martes. Gracias. Se arrolla la...